Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Una bendición estar de nuevo con ustedes a esta hora de la noche, iniciando nuestra escuela número 29 en la dinámica de Casas Cornelio. Qué lindo poder compartir con ustedes. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias por este tiempo lindo, donde el Padre se mueve con poder, donde el Padre se mueve con gloria. Estamos felices por este tiempo lindo. Bienvenidos a cada uno de los que están entrando, bienvenidos a todos. Qué bendición estar con ustedes, qué bendición compartir con ustedes. Me da tanta alegría. Me da tanto placer poder compartir el reino con ustedes. Esto es realmente enriquecedor y es productivo, señores. Esa inversión de quedarnos todos los días en la escuela. Porque mira, normalmente tendríamos que haber estudiado en un teológico y algunos lo hicieron. Pero qué lindo es poder estudiar reino y poder comprender el reino de una manera tan estratégica y tan poderosa. Es hermoso el reino. Yo estoy verdaderamente feliz, estoy verdaderamente alegre porque sé que hay un grupo todas las noches conectado a esta hora para la escuela. Y me da alegría porque fíjense que es un grupo que no sube ni baja, es un grupo estándar, un grupo bonito, felicidades, que tenemos coraje, que tenemos valentía, ¿verdad? No nos gana el sueño, no nos gana la pereza, no nos gana el aburrimiento, no nos gana la rutina. Es realmente maravilloso el poder compartir el Evangelio del Reino, el poder compartir estas escuelas maravillosas que nos van a dar un ensanchamiento y nos van a dar un empoderamiento tremendo, ¿verdad? Yo estoy feliz de saber que están ahí. Sé que están ahí porque bueno, algunos comentan, otros no comentan, pero igual me da tanta alegría saber que están ahí. También me gustaría que comentaran, que dijeran hola, estoy aquí, o hola, estoy recibiendo, ¿no? Ahí está la profeta María da Cruz, shalom, shalom, profeta, ¿cómo va y vosé? Una maravilla estar juntos a esta hora de la noche y poder compartir esta escuela maravillosa. Ahí está Yolanda, mi hermana, bendiciones, qué lindo que estés en vivo, hermana, bendiciones, qué lindo, ¿verdad? Si me pongo a saludarlos a todos, pero no podemos saludarlos a todos porque en realidad es bastante gente, ¿no? Pero bueno, estamos felices, estamos alegres y vamos a lo que vamos. Esta tarde fue muy linda la escuela con Europa. La escuela de Europa cada día se está poniendo más preciosa, más fuerte, más candela. La estamos haciendo por el Zoom y es maravillosa. Posiblemente vamos a comenzar a hacer también el Zoom con la gente de Brasil, porque voy a empezar a hablar en portugués, en portuñol con ellos, ¿no? Pero lo importante es que estamos aquí juntos celebrando el reino, celebrando la bendición, y toda Iberoamérica, Latinoamérica, esta gente hermosa de esta parte del continente pueden estar todos los días a las 9 de la noche, hora del Perú, conectados y juntos para la expansión del reino en los territorios, para la expansión del reino en los hogares, en las casas. Casas Cornelio está llegando con ímpetu. Casas Cornelio está llegando con poder. Es la estrategia de expansión y crecimiento que vamos a utilizar. Aunque verdaderamente la escuela es una escuela de reino puro, es una escuela de entrenamiento, ¿verdad? Pero vamos a usar la de Casas Cornelio. ¿Por qué? Porque Casas Cornelio va a ser el vehículo que va a llevar a la escuela de reino puro al destino que queremos que vaya. Y el destino donde queremos que llegue es el planeta, toda la tierra, rincones de toda la tierra. Un éxodo masivo en los próximos meses, un éxodo masivo en los próximos semanas, un éxodo masivo. Va a ser tremendo todo esto, así que estamos felices, estamos maravillosos por este tiempo lindo con ustedes, por este tiempo productivo. Iniciamos la escuela, señores y señoras. Estamos felices, así que iniciamos la escuela y es una bendición. Vamos, dinámica de Casas Cornelio número 29. Vamos a hablar de la doctrina de los apóstoles. Mira qué lindo. Continuamos en esta serie. Pentecostés ya había venido. Los apóstoles estaban felices por la experiencia de Pentecostés. Ahora tenían que dar el cumplimiento a todas las órdenes y enseñanzas del Mesías. Ya ellos habían recibido Pentecostés, ya ellos habían sido activados, ya ellos habían sido enviados. Ahora estaba llegando la hora de desarrollar lo que habían recibido. Estaba llegando la hora de implementar todo lo que la escuela de reino les dio. La doctrina de los apóstoles, el entrenamiento bravo, intensivo, ininterrumpido que tuvieron durante 3 años. Con la estadía del ministerio del Mesías y luego con la llegada de Pentecostés,
la llenura del Espíritu Santo, que los próximos años fueron años de mucha expansión, porque el Espíritu Santo les ayudó a cumplir el propósito. El Espíritu Santo fue un ayudador para ellos, fue un activador, un motivador y fue un generador de poder y de gloria, de tal forma que los empoderó para manifestar el reino de una manera poderosa. Tremendo esto. Amén. Entonces, vamos a Mateo capítulo 28, verso 20. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya habían recibido Pentecostés, ya habían sido activados, ya habían sido enviados a cumplir propósito, pero ellos no podían ni debían olvidar Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del sistema. ¿Y cómo iba a estar con nosotros? A través del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, enseñándole a los nuevos convertidos, enseñándole a la iglesia del primer siglo, enseñándole a todos los allegados, a todos los convencidos, a todos los que dudaban, a todos los que se acercaban, ¿verdad? Enseñándoles el evangelio del reino, no apartando el pie ni a derecha ni a izquierda, sino siguiendo hacia el frente para cumplir la tarea y la obra que se les había encomendado. Amén. Para los apóstoles, este mandato del Mesías no era mucho pedir, porque ellos habían experimentado esta gloria en vivo y a todo color. Entonces, cuando el maestro les pide que le den continuidad y expansión a la obra que él comenzó, para ellos no era mucho pedir, para ellos era una honra, porque era un placer, ¿verdad? Hablar de algo que habían vivido, hablar de algo que habían experimentado, hablar de algo que los había marcado, porque muchos de los apóstoles fueron marcados, por no decir todos los apóstoles y todas las gentes que de una o de otra manera recibieron un milagro, o recibieron una sanidad, o recibieron una liberación, o resucitaron, fueron marcados. Y no solamente ellos, fueron marcados sus familias, fueron marcadas sus casas, fueron marcados de una manera tremenda, ¿verdad? Entonces, para los apóstoles este mandato del Mesías no era mucho pedir. Para nosotros es una dicha. El mandato del Mesías para nosotros es una dicha, porque creemos, ¿verdad?, sin haber visto. Nosotros creímos sin haber visto lo que los apóstoles vieron. Nosotros simplemente lo recibimos. Nosotros simplemente, ¿verdad?, lo aceptamos. No lo vimos, pero lo aceptamos. Somos dichosos, somos maravillosos, somos una generación gloriosa, somos una generación de mucha honra, de mucho respeto. Somos una generación digna de admirar, porque nosotros no experimentamos lo que experimentaron los apóstoles. Y créanme una cosa, que aún viviendo los eventos que ellos vivieron, y aún viviendo las experiencias de vida que ellos vivieron, les costó un poquito entrar, les costó mucho entrar. Todavía Pedro en las últimas estaba aburrido y se fue a pescar con sus amigos, ¿verdad? Y no estaba pescando hombre como se le había enviado, y tuvo que llegar el Mesías para recordarle lo que habían vivido esos 3 años. Y él fue activado nuevamente para ir a Pentecostés, y de Pentecostés es que él se desató. Pero entonces no fue tan fácil. No crean ustedes que el lenguaje del reino es un asunto fácil. No es fácil. Porque el lenguaje del reino nos obliga a abandonar las mañas de Babilonia, a abandonar las mañas culturales familiares, las mañas culturales textuales, las mañas escriturales, las mañas entonces, las formas religiosas que a nosotros nos enseñaron. No es fácil nada de esto, ¿verdad? No es fácil nada de esto, pero cuando nosotros amamos al Señor, por amor a su reino, nosotros vamos a seguir anunciando su poder y su palabra. Entonces, para nosotros es una dicha porque creímos sin haber visto lo que los apóstoles vieron. Juan capítulo 20, verso 29. Juan capítulo 20, verso 29. El Mesías le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esa gama de bienaventurados, en esa fila, en ese combo de bienaventurados estamos nosotros. Una generación simple. Una generación que no le quedaba de otra que creer, no le quedaba de otra que entrar, no le quedaba de otra que meterse. Aleluya, aleluya. Tal vez no fuimos invitados, pero nos metimos. Qué dicha habernos metido, qué gloria habernos tirado a las aguas, qué hermoso haber creído en esta salvación tan hermosa, en esta gloria tan poderosa como es el reino de Dios, como el reino del Eterno y el Mesías, ¿verdad? Hermoso todo esto. Amén.
La bendición de los apóstoles es que bebieron del pozo de agua limpia y pura, sin mezcla y sin conexiones raras. Dichosa la samaritana que probó sus aguas, ¿verdad? Para nosotros no fue tan fácil. Ya nos tocó beber agua del pozo con orines de vaca. Ya nos tocó beber agua del pozo con orines de perro. Ya nos tocó beber agua del pozo con orines apostólicos y proféticos mezclados, orines de humanismo, orines de teología, orines de raíces hebreas, orines entonces de todas esas mezclas maliciosas, esas mezclas escuálidas que a lo largo y ancho de la historia, ¿verdad?, vinieron manchando y tergiversando lo puro, lo simple, lo sencillo del reino. Pero entonces hay una generación que se mantiene intacta en la eternidad, hay una generación que se mantiene orgánica, hay una generación que se mantiene conectada y reconectada a la fuente y que bebe agua del pozo, agua limpia. Juan capítulo 4, verso 12 al 14. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Eso le dijo la samaritana al Mesías. Respondiendo el Mesías le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Si tú bebes agua del pozo de Jacob, vas a volver a tener sed, tremendo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso que los discípulos bebieron del pozo directamente. Qué hermoso que la samaritana probó del pozo directamente. Pero qué maravilloso que nosotros tenemos al Espíritu Santo y que es a través del Espíritu Santo que recibimos el bautismo del Mesías. Entonces, a través del Espíritu Santo tenemos la experiencia que tuvieron los apóstoles y nosotros por la fe la aceptamos y por la fe la creemos y por la fe avanzamos. Amén. Entonces, estas aguas poderosas son ríos que corren por dentro de nuestro espíritu. Cuando hemos sido bautizados con el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. De nuevo, estas aguas poderosas son ríos que corren por dentro de nuestro espíritu. Cuando hemos sido bautizados en el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. Juan capítulo 7, verso 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, el Mesías se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él se estaba ofreciendo como el agua de vida, como el agua de salvación, como el agua de restauración, como el agua de gloria. Qué hermoso el Padre, ¿no? Entonces, el que cree en mí, verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, como lo dijo el profeta Isaías, como lo dijo Jeremías, como lo dijo Elías, como lo dijo Abraham, como lo dijo Moisés, como lo dijo Joel, como lo dijo Malaquías. Y cada uno de los profetas fueron hablando en diferentes tiempos y en diferentes épocas. Hablaron del Mesías y en el Mesías hubo el cumplimiento total. Se necesitaba estar ciego, se necesitaba estar bloqueado, se necesitaba estar oprimido para no entender que el Mesías, Jesucristo el Señor, era el cumplimiento de la profecía. Bueno, en realidad se necesita estar lleno de conocimiento, se necesita estar lleno de teología, se necesita estar lleno de raíces hebreas y de cábala. Se necesita tener muchos conocimientos para que eso te estupidezca, ¿sí? Bueno, si no existe, lo vamos a acuñar esa palabra. Para que te atonte, para que te vuelva idiota, para que te vuelva altanero, para que te vuelva embustero, para que te vuelva orgulloso, para que te vuelva inflamado, para que te vuelva leudado, para que haga que tu pan crezca, tu orgullo crezca y no puedas ver el reino. Porque cuando tú eres demasiado estudiado y cuando tú eres demasiado preparado, esa es tu trampa, esa es tu maldición y esa es tu promoción para la caída, para que el reino se te esconda. Pero cuando tú eres una persona sencilla, una persona humilde, una persona inteligente, entonces y descubres el reino, no tienes nada que perder o nada que perder y te lanzas en las aguas del reino y pruebas de sus aguas y te pasa lo que le pasó a la samaritana. Bueno, la samaritana le digo, bueno, es que los judíos dicen que hay que adorar allá y los samaritanos dicen que hay que adorar acá y yo no sé ni qué hacer. Y el Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben, mas la hora ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le digo a la samaritana, bueno, yo no sé cómo se come eso, si es con arepa o si se come con tortilla o con taquitos o con ceviche, no sé con qué se comerá esa cosa o si es un calentado, yo la verdad no lo sé, pero me sonó bien, además me dijiste la verdad y la mujer recibió el agua y se fue a dar esa agua, tremendo, wow.
Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Porque el Mesías no había sido aún glorificado. Entonces los apóstoles cumplieron el mandato de enseñar todo lo que él les enseñó. Los apóstoles del Cordero, esa cepa, esa dinastía, ¿ya? Esa casta, ese equipo maravilloso, ese grupito poderoso, estoy convencido, estoy totalmente seguro que no comprometieron el mensaje, que no tergiversaron el mensaje, que no le echaron orines al mensaje, que no le metieron mezclas al mensaje, que no le echaron levadura al mensaje. Estoy convencido que ellos organizaron ese mensaje y lo multiplicaron. La doctrina de los apóstoles era el fundamento, ¿verdad?, del reino, y entonces ellos lo expandieron. Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces está comprobado y escrituralmente está recontra comprobado que de ellos tenían una doctrina que le llamaban la doctrina de los apóstoles. Pero estos apóstoles eran los que habían sido entonces benditos en la estadía del Mesías, y los que habían salido de Pentecostés ilesos, porque cuando el reino se manifiesta a tu vida pasan dos cosas: o te eleva o te aplasta. Pero ellos fueron elevados y fueron levantados y subidos de nivel, elevados a la estatura de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles cumplieron el mandato de enseñar todo lo que él les enseñó en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la marca que ellos recibieron en todo su recorrido con el Mesías y luego Pentecostés fue muy sólida, fue firme, fue imborrable para ellos. No podían borrar de la noche a la mañana este evento. No podían borrar de la noche a la mañana este acontecimiento tan poderoso, este acontecimiento tan maravilloso que marcó sus vidas. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Antes de subir al Padre, ya había resucitado. Se tomó el tiempo. Esto forma parte de los tips, de los acontecimientos y de los eventos que él realizó durante los 40 días después de la resurrección para enseñarles el evangelio del reino que habla Hechos capítulo 1. Estos son parte de ese tip, parte de esos acontecimientos gloriosos, esos acontecimientos poderosos que marcaron, ¿verdad?, un antes y un después en la vida de los apóstoles. Entonces, Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El Mesías se dio y se entregó al mentorado y a la pedagogía del cuerpo. Todo su tiempo en Israel lo utilizó para entrenamiento, entrenamiento presencial, intensivo, ininterrumpido con su equipo, y ellos lo siguieron. Ellos no mataron aquel legado. Ellos no mataron el perfume de su maestro. Ellos no mataron el olor a su aceite. La oliva fue machacada. La oliva fue machacada, y de esa oliva machacada salió el aceite puro que embriagó a los apóstoles. Estoy convencido que aquella oliva era el Mesías machacado en la cruz, y de esa oliva machacada salió el aceite santo de la santa unción, que era entonces la revelación del Espíritu Santo, aquel equipo maravilloso que él había levantado. Estaban ungidos, estaban agradecidos, estaban en coinonía, estaban en amistad, había un entendimiento. Qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces, Hechos capítulo 20, verso 7, ¿verdad? Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Pablo tenía que irse a otro compromiso y alargó el discurso hasta la medianoche porque estaba enamorado de la pedagogía, estaba enamorado de la escuela, estaba enamorado de la doctrina, estaba enamorado del Mesías. Quería ser ese mentor pedagógico, ese formador, ¿verdad? Esa persona que enseñó a su equipo y lo envió para cumplir propósito. El Mesías vino a bautizar al cuerpo. La vida en el cuerpo, ese fue su bautismo. El bautismo del Mesías fue la vida en su cuerpo. Él se donó al cuerpo y eso es verdaderamente el bautismo del Mesías. Eso es verdaderamente la gloria del Señor. Amén. Entonces, Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Mira qué tremendo. Había compañerismo, había hermandad, había comunidad, había equipo, había liderazgo, había pasión por el reino. Si nosotros vamos a abrir Casas Cornelio y Iglesia en Casa, es porque vamos a ser ese equipo que va a bautizar, no para que la gente pertenezca a mi grupo, sino para que la gente forme parte del cuerpo de Cristo y que no solamente formen parte, sino que sean personas aptas para ser educadas, mentoradas con pedagogía de la A a la Z del reino, con pedagogía del reino para sacar del cerebro, para sacar de la cultura, para sacar toda esa maña babilónica, toda esa maña religiosa, toda esa doctrina llena de orines y llena de mezclas y llena de cosas raras, todos esos ratoneros evangélicos, todos esos cucaracheros apostólicos y cucaracheros proféticos y todas esas cosas erradas van a ser erradicadas cuando volvemos a la cruz. Cuando retornamos al altar, cuando retornamos a la adoración, cuando retornamos al reino, cuando vamos a la base para beber agua del pozo, agua limpia, agua pura, van a pasar cosas tremendas en nuestro espíritu, se van a desatar cosas tremendas. Amén. Entonces, había compañerismo, había hermandad, había comunidad, había equipo, había liderazgo. Todos sus eventos eran juntos. Todos los eventos de los apóstoles eran juntos, unidos, con una misma línea de pensamiento, una misma doctrina, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y todos trabajando para la misma causa, la expansión del reino sobre toda la tierra, comenzando de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entonces no había competencia. Tú tienes más unción, tú tienes más palabra, tú tienes no sé qué. No necesitamos esa competencia de niños. Ese es el berrinche de los niños. Los niños se meten, ¿verdad? Ay, mira, mi carrito es más grande que el tuyo. Ay, mira, mi pelota de fútbol es mejor que la tuya. Ay, mira, mi reloj. Ay, mira, mis zapatos son Nike, los tuyos que son. Ay, pero el mío vale más. Esas son bobadas de niños. Y eso es lo que hemos estado en una competencia burda, en una competencia estúpida que no abona el crecimiento del reino. Necesitamos tener un entendimiento y saber que en el reino no hay uno más que otro, que el orden de los factores jamás alteró el producto, jamás. Que nosotros somos un equipo en la mano de Dios y que tanto este dedo medio pequeño como este grande son importantes para el sistema motor, para que yo pueda entonces manipular las cosas, ¿verdad? Necesito, y si me falta un dedo, ya hay problema. ¿Entendió? En mi mano. Entonces, el cuerpo de Cristo somos eso. No es que el apóstol es mayor al profeta, o que el profeta es mayor al pastor. Esas son las mañas babilónicas, esas son las jerarquías babilónicas, esos son los controles babilónicos, que yo soy tu autoridad y yo soy el apóstol. Es que un pastor puede ser la autoridad de un apóstol, o un apóstol puede ser la autoridad de un pastor, o un evangelista puede ser la autoridad de un profeta, o un profeta puede ser la autoridad de un apóstol. ¿Quién dijo que tiene que ser estrictamente un apóstol tu autoridad? De hecho, una autoridad tuya puede ser incluso alguien que no es ni líder, o sea, que no tiene ningún ministerio, pero que es un hombre de oración, una mujer de ayuno, una mujer de clamor, una mujer que te bendice, una mujer que te levanta. En el reino las cosas son diferentes. En el reino no es lo que el hombre piensa y lo que el hombre dice. En el reino tiene que operar Cristo, y si Cristo no opera, todo lo demás es jerarquía humana. Y si Cristo no opera, todo lo demás es cacique, todo lo demás es cocodrilo, todo lo demás es cualquier cosa. Por eso necesitamos el reino de Dios, y el reino va a romper intereses.
El reino va a romper estructuras. El reino va a romper cualquier cadena de mando errada, cualquier cadena de mando torcida. Es por eso que el reino de Dios es importante y está claro y escrito que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres inflados de conocimiento, a los hombres inflados de religión, a los hombres inflados de Babilonia, a los hombres inflados de humanismo. Pero es urgente obedecer a Cristo en los hombres de Dios, a Cristo en la vida del hombre de Dios, a Cristo en la vida de la mujer de Dios, a Cristo en la vida de la comunidad, a Cristo en la vida del cuerpo. Es importante esto, señores. Amén. Fuerte. Fuerte. Todos trabajando para la misma causa, para la expansión del reino sobre toda la tierra, comenzando en Jerusalén, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 4, verso 24 al 31. No lo tengo escrito porque es mucho. Hechos 4, 24. Vamos a leerlo. Es importante ir a Hechos 4, 24. Vengan conmigo a la Biblia. Hechos 4, 24. No sé si tienen un lápiz en la mano, un bolígrafo. Vamos, señores, esta es una escuela. Esto no es un jueguito. Hechos 4, 24 al 31. Vamos todos juntos. 4, 24 al 31. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. O sea que el equipo oraba para enviar a los apóstoles a predicar. El equipo oraba para enviar a los líderes. Estaban unidos, eran un solo cuerpo. Para la iglesia del primer siglo, todo evento era reino. Todo evento era el Mesías. Todo evento era expansión de la iglesia. Pero para nuestro siglo todo evento es que mi iglesia sea la más grande, que mi local sea el más grande, que yo pueda tener más gente, que yo pueda tener un edificio carísimo para ser el papá de todos ustedes y yo voy a ser su apóstol, su profeta y su pastor y ustedes van a venir a mí porque yo soy aquí el mandamás. Esa es la idea de Babilonia, no la idea del reino. Nosotros fuimos llamados para formar parte del cuerpo de Cristo y no para ser o pertenecerle a X grupo o a X denominación o a X cosa rara. Fuerte. Eran una sola masa, juntos trabajando para el eterno y no para intereses, ¿verdad?, denominacionales o institucionales o egoístas de líderes religiosos. Hechos capítulo 12, verso 5. Hechos capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración al Eterno por él. Pedro estaba preso, el apóstol Pedro estaba preso, lo habían metido preso. Estaba custodiado como un bandido. Y la iglesia estaba de rodillas orando. Aleluya. No había envidia, no había egoísmo, no había malicia. Tampoco habían viejas ahí orando. Ay, ¿será que lo metieron preso porque anda en pecado? Ay, ¿será que lo metieron preso porque no habla bien de Dios? Ay, ¿será que lo metieron preso porque este apóstol algo hizo? Esa gente tonta no necesitamos en el camino. Gente especuladora, gente maliciosa, gente atormentada. Gente diablera, gente peliculera, gente que tiene filmes en la mente, viejas locas, gente que está atravesada. Esa gente no la necesitamos. Eso no es parte del cuerpo. Esa es gente estiercolera, gente fea, gente que atrapa el propósito de Dios sobre la tierra. Fuerte. Así que Pedro estaba custodiado, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración al Eterno por él. Fuerte, fuerte. Esta unidad la provocó el bautismo del Mesías con Espíritu Santo y fuego. Eran unidos
Eran una sola masa, eran un solo cuerpo, porque lo aprendieron de su líder, lo aprendieron de su maestro, lo aprendieron de su Señor, aleluya. Hechos capítulo 12, verso 12. El Mesías no vino con orgullo diciendo yo soy. No, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida al Padre. Él nos enseñó a amar al Padre, Él nos enseñó a orar al Padre. Las palabras que yo doy no son mías, son del Padre. Él trabajó desde que llegó hasta que se fue en armonía con el Padre, en armonía con el cielo, de tal manera que Él dijo me voy pero viene un consolador, van a recibir un poder de lo alto, los voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque somos un solo equipo, no podemos trabajar separados, no podemos estar inventando cosas. Es como que ustedes estén inventando escuelas cuando ya tenemos una escuela. El equipo, aquí tenemos una escuela de reino. Y se supone que estamos dando una escuela de reino para entrenar de la A a la Z. Y usted cree que con lo poquito que usted recibió, ya usted puede hacer una escuela y hablar cualquier disparate. En vez de ser entrenado con el reino, en vez de quedarse cada noche a ser entrenado con el reino, ser formado, escuchar las escuelas, ver las escuelas para que haya un rompimiento. No, usted quiere entrar en competencia. Usted también quiere hacer una escuela. Y ya tenemos una escuela. Es como que usted me llame, ¿verdad? Yo tengo mi autoridad, o sea, yo tengo, ¿verdad? De quien yo estoy recibiendo, ¿verdad? Y me está dando una escuela, ¿verdad? Me está dando una escuela y venga usted y me llame a mí y me diga, profeta Jaime, te invito a mi Facebook o a mi no sé qué. Entonces yo le voy a decir claramente, pero yo ya tengo una escuela, no necesito 2 escuelas ni 3 escuelas, no necesito confusión, no necesito locura, yo ya tengo una línea, yo ya tengo una casa donde comer. Yo no puedo estarme dejando violar por todo el mundo, yo no puedo estarme zampando cualquier pan que me van a meter y me van a dejar todo loco, todo endemoniado. Yo necesito tener una sola línea en mi vida para crecer, ¿entendió? Porque Dios del cielo, estoy estudiando leyes y me meto a todos los módulos donde hay, voy a donde hay medicina, voy a donde hay botánica, voy a donde hay, qué sé yo, donde me meto. Estoy estudiando leyes. Yo necesito ir al módulo de las leyes. Oye, Jaime, te invito porque mira que entres a la clase de medicina que van a hablar del cuerpo, no sé qué. Le digo, espérate, y a mí no me importa eso. Yo estoy estudiando leyes, hermano. Y el diablo te está usando para desviarme de donde yo voy, hermano. Yo no necesito ver el cuerpo. Tú estás estudiando medicina. Pues órale, dale, síguele. Échale ganas, que te vaya bien en la vida. Pero yo no estoy en esa vaina. Yo estoy aquí, estudiando leyes. Entonces, espérate, no me distraigas. Espíritu de distracción. Señores, seamos seriecitos para que el reino de Dios pueda entrar en nuestro espíritu. Amén. Entonces, Hechos capítulo 12, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Todos estaban orando en la casa de Marcos, en la casa de María. Todos estaban orando por el apóstol Pedro para que saliera, y el apóstol Pedro salió. Un ángel lo sacó de la cárcel y estaba custodiado y nadie se dio cuenta. El apóstol salió gracias a las oraciones de una iglesia que era una sola masa, un solo cuerpo, un solo equipo para expandir el reino de Dios sobre la tierra. Todos oraban para que el apóstol Pedro saliera de la cárcel. Realmente fueron bautizados con la vida del Mesías para hacer un cuerpo fuerte. No habían liderazgos manipuladores, dueños de estructuras y pirámides denominacionales. Eran guiados por el Espíritu para anunciar el reino. Hechos capítulo 8, versos 26 al 39. Y vamos a leerlo. Hechos capítulo 8, verso 26 al 39. Hechos capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Hasta dónde vamos? Hasta el 39.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Eran hombres del Espíritu, eran hombres de revelación. Felipe era un hombre que predicaba el evangelio del reino, eran hombres de guianza, y aquel hombre venía de Jerusalén, era una autoridad, trabajaba con una reina, era un hombre de influencia, pero estaba atravesado. Tenía mucha Torá, tenía mucha ley, tenía mucho conocimiento obsoleto que no era el camino al Padre. O sea, era el camino torcido. Y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, fue y se subió a ese carro y le cambió la vida a ese hombre y le trajo el evangelio del reino y lo bautizó. No para que formara parte de su iglesia local, sino para que formara parte entonces de el reino y del cuerpo de Cristo. A partir de ese momento, ese hombre fue un influencer para toda su comunidad con el evangelio del reino. Así operaba la iglesia del primer siglo. Así operaba la iglesia. No era este es tuyo y esto es mío. Era comunidad, era cuerpo para la expansión del reino. Felipe educó con el mensaje del reino a un hombre que el sistema le había robado el derecho legal de reproducirse. Le mostró el reino y lo bautizó. Lo bautizó no para que fuera miembro de una institución, sino para que fuera miembro del cuerpo. Ese eunuco conocía el reino y a su Mesías. A partir de ese momento lo conoció. Y a partir de ese momento sería un influencer para toda la comunidad. Porque todo lo que los apóstoles tocaban lo convertían sí o sí. Porque todo lo que Pentecostés tocó ese día fue tocado, fue influenciado. Aleluya. No paraban los apóstoles. Ellos tenían clara la orden. Mateo capítulo 28, que estaba un poquito cansado de posición por escribir. Entonces necesitamos un poquito de reordenamiento. No paraban los apóstoles. Ellos tenían clara la orden. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Esa era la orden, ¿verdad? Leámosla un poquito, aunque la vamos a ver más adelante, pero me gusta leerla. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fuerte, fuerte. No paraban los apóstoles. Ellos tenían clara la orden. Felipe era un hombre del Espíritu que tenía clara la doctrina, la orden y la agenda del Mesías. Hechos capítulo 8, verso 12 al 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe conocía el evangelio del reino. Felipe anunciaba el bautismo de Jesucristo, que era Espíritu Santo y fuego. Y cuando la gente recibía, las metía a las aguas, porque ya les expliqué que una cosa es el bautismo de aguas, ¿verdad? Y otra cosa, el bautismo de aguas es para formar parte del cuerpo de Cristo, y el bautismo en Jesucristo es el Espíritu Santo y fuego, es la doctrina del reino, es el entendimiento con el mensaje del reino, la vida del Mesías. También creyó Simón, el verso 13, Hechos 8:13, también creyó Simón mismo, un mago, un adivino, ¿no? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba maravillado. Fue bautizado también para formar parte del cuerpo de Cristo. Porque todos los eventos que pasaron después de Pentecostés fueron eventos para la expansión del cuerpo de Cristo. Y no para el crecimiento de un local de reunión, sino para el crecimiento del evangelio del reino sobre la tierra. Felipe los bautizaba en las aguas para que fueran discípulos y miembros del cuerpo, y luego les hablaba del Mesías para que recibieran su bautismo en Espíritu Santo y fuego, para la doctrina. Pero la doctrina era reino. La doctrina no era un invento. La doctrina no era una nueva ideíta. La doctrina no era un nuevo hermanito que viene hablando de los caballos rojos y blancos y amarillos.
O el otro hermanito que está hablando entonces del nuevo orden mundial, poniendo números y poniendo versículos y buscando toda la Biblia para hacer sus hipótesis tontas y sus cositas raras. No, señores, esto era reino, no era juego. Fuerte. Saulo fue intervenido. Saulo fue intervenido por el Mesías en Hechos capítulo 9. Y luego en Hechos 9:22, Saulo anuncia reino y a su Mesías. Primero lo intervino en el capítulo 9 de Hechos, y después en el 9:22 ya se levanta Saulo hablando el evangelio del reino, después de que Ananías le pone las manos en los ojos y se le caen las escamas y se le cae todo conocimiento errado y toda mezcla maliciosa, ¿verdad? Tanto, ¿cómo se llama? Tanto filosófica, tanto griega como judía, estricta, se le cayeron todos esos diablos y recibió el reino. Fuerte. Hechos capítulo 9, verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Los tenía confundidos. ¿Cómo es posible que este hombre hace unas semanas atrás perseguía a ese Jesús el Cristo y ahora está hablando de él? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Saulo, contigo? ¿Dónde están tus estudios de la judería? ¿Dónde están? Tu padre era judío estricto, fariseo de fariseos, y tú estás hablando otra cosa. ¿Qué te pasó en el camino? Buena pregunta. En el camino se me reveló a este que yo perseguía, del cual ahora yo hablo. Tremendo. Ahora Pablo forma parte de los apóstoles que anuncian el reino, la doctrina de los apóstoles, y además bautizaban discípulos para que formaran parte del cuerpo. Hechos capítulo 16, 13 al 15. Y un día de reposo. Hechos 16, 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerle la oración. Y sentándonos, donde solíamos hacer la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Está hablando el apóstol Pablo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba al Eterno, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada. No fue, bueno, para ser bautizado tienes que llevar no tienes que llevar nada, simplemente quieres ser bautizado, sí, entonces zámpalo en las aguas, pues, mételo en las aguas. Y háblale del reino y se acabó el problema, sin tanto rito y sin tanto protocolo religiosero maliciosero, ya no más, hermanos. Y cuando fue bautizada y su familia rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y los obligó a quedarse, porque fue bautizada, recibió la palabra. Pablo y Silas continuaron, fueron a la cárcel, y ahí manifestaron el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. Ahí en la cárcel tembló. Ahí el Espíritu Santo, Pablo y Silas empezaron a cantar y adorar. Y fue tanta la unción que hubo una réplica de Pentecostés. Se quebraron las paredes, se rompió todo. Y el Espíritu Santo se movió y todos los presos salieron. Y Dios del cielo. Y el carcelero asustado dijo: señores, ¿y ahora qué hago? Y no hagas nada, aquí estamos, le dijo el apóstol. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Y se acabó. Pentecostés los estaba siguiendo. El bautismo en Espíritu Santo y fuego estaba con ellos. Eran hombres llenos del Espíritu. Tremendo. Pablo y Silas continuaron, fueron a la cárcel, y ahí manifestaron el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 16, verso 30 al 33. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es que la salvación es para ti y para tu casa. Para tu casa y para las casas de tus casas hasta la cuarta generación. Y desde la cuarta generación vuelve a repetirse la escena hasta la cuarta generación. Y al llegar a la cuarta generación se repite la escena hasta la cuarta generación y no hay límites. Todas tus descendencias serán afectadas con el evangelio del reino. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero se bautizó con toda su casa, con todos sus amigos, y les lavó las heridas porque tantos golpes que le dieron a los apóstoles tenían heridas. Y él vino y se puso
a curarle las heridas y se puso a escuchar el evangelio del reino y se bautizó y ahí pasó de todo. Amén. Los apóstoles bautizaban, hacían discípulos, les mostraban al Mesías y a su doctrina, y luego ellos eran bautizados con el bautismo del Mesías, que era el Espíritu Santo y fuego. La iglesia crecía como cuerpo, en una misma línea, el Mesías y su reino, unidad extrema. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, salieron de la cárcel y se fueron ante Lidia, porque Lidia estaba escandalizada, Lidia estaba asustada. ¿Cómo es posible? Metieron preso al apóstol Pedro y metieron a Pablo y a Silas, fueron presos. ¿Y ahora qué hago yo? Entonces significa que esto no es de Dios. No, tenía duda. Los apóstoles, en cuanto salieron, le contaron lo que había pasado en la cárcel, le contaron el testimonio, y esa Lidia paraba los pies para arriba y se orinaba de la risa, y todos riéndose porque el reino de Dios venció. La animaron, la ungieron, la bendijeron y se fueron. Y ahí se quedó Lidia recibiendo reino. Ahí se quedó Lidia con más poder, invitando personas, bautizándolas, hablando del reino, y la iglesia no paraba. ¡Wow! Claro, Lidia estaba triste y tal vez con dudas, pero ellos fueron a consolarla, a la iglesia en casa de Lidia, y la llenaron de fe y siguieron. No podían parar. Los corintios fueron bautizados para formar parte del cuerpo y crecer con el evangelio del reino en las casas. Hechos capítulo 18, versos 8 al 11. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Crispo se convirtió. Pablo le predicó el evangelio del reino y Crispo se le encrispó el pelo y dijo: wow, este es el poder verdadero. Esto es lo que yo necesito. Y Crispo, que era el principal de la sinagoga, Dios del cielo, se convirtió. Aquella sinagoga maliciosa se quedó vacía. ¡Wow! De nuevo, Hechos capítulo 18, versos 8 al 11. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Eran bautizados en la hora. No esperaban semanas. Es que tienes que resumir el curso de bautismo. ¿Qué curso ni qué curso? ¿Qué cosita ni qué cosita? ¿Te quieres que te zampen las aguas? Te zampo ya, hermano. Porque vas a formar parte del cuerpo de Cristo. Y una vez que te zampo a las aguas, ahora sí, conectate conmigo en el Zoom, conectate conmigo, ¿cómo se llama aquí? En el Facebook, en el Twitter, en lo que sea, en el WhatsApp, en lo que quieras. Y ahora sí le vamos a meter reino por los ojos, para donde le quepa. Y ahora sí, entrénalo y envíalo. Que sea un discípulo que se porte serio y que se ponga firme y que deje de estar bebiendo leche en todos los platos como los gatos. Y que se ponga en una sola línea y que crezca con el reino. ¡Wow! Esto está fuerte. Entonces el Señor dijo a Pablo, ¿estamos dónde? Hechos capítulo 18, verso 8 al 11. Estamos en el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Aquí con estos corintios, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Te vas a quedar aquí porque aquí yo tengo un pueblo. El Señor te va a mover de ciudad, el Señor te va a mover de país, te va a mover de lugar, no porque seas bonito o bonita, sino porque el Señor te necesita en ese lugar. Hay unciones estratégicas para personas estratégicas, hay naciones estratégicas para mujeres estratégicas, para hombres estratégicos. Esto no es un invento ni un cuento. Aunque la gente no te quiera ver aquí o allá, o aunque la gente te quiera maldecir, correr, sacar, ¿qué te importa? Sigue. Fue el Señor que te envió y es Él el que te va a proveer. Esto es profético. Tremendo. Verso, creo que estamos, si era el 8, el 9, vamos al 10. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses. Tremendo. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Eterno. 1 año y medio se quedó en los corintios. Cuántos desastres hizo el apóstol ahí. Cuánto bautismo, cuánta doctrina, cuánta enseñanza, cuánto reino, cuánto discipulado, cuánta casa de reino. Fue tremendo. Aleluya. Amén. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Eterno. El mandato de Mateo 28
El mandato de Mateo 28, 18 al 20 era activo y vigente en todos los apóstoles, discípulos y recién convertidos del primer siglo. Todo en las casas. El cuerpo crecía en las casas. La iglesia era en casas. Un solo bautismo. ¿Qué bautismo era? Bueno, el que les mandó el Mesías. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 al 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De nuevo, aquí no hay varios bautismos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese fue el espíritu que bebió la samaritana. Ese fue el espíritu que ofreció el Mesías en el último y gran día de la fiesta. Poniéndose en pie, dijo: todo aquel que tenga sed, venga y beba. ¿Verdad? Y de su interior corrían ríos de agua viva. Y esto lo dijo del espíritu que habían de recibir. Entonces, señores, 1 Corintios 12, 13 al 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. En un cuerpo, no en 10. 1. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¡Wow! El apóstol Pablo no anunció su propia doctrina. Así que si algún malicioso creó la doctrina del apóstol Pablo, pues fue su propia especulación y los gusanos de su confusión. Fue el espíritu de la serpiente que le mordió el talón y le mordió el oído y lo embarró de confusión. Pero el apóstol Pablo no tenía la doctrina de Pablo, ni la doctrina de Pedro. Era la doctrina de los apóstoles, era el fundamento de los apóstoles, era la roca, era el Mesías, era el evangelio del reino. Entonces el apóstol Pablo no anunció su propia doctrina o sus conocimientos pasados. Él recibió el reino camino a Damasco por el Mesías mismo. Por ello Pablo lo anunciaba. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio del Eterno, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, señores, yo vengo de un conocimiento extremo. Yo vengo de una casa extrema, de mucho conocimiento. Ustedes no se imaginan de cuánto. Pero cuando vine a ustedes no traje nada de lo que yo aprendí allá. Todo lo que yo traje fue a Jesucristo y a este crucificado. Traje a Jesucristo para que probaran el bautismo de Jesucristo, Espíritu Santo y fuego, para que probaran la doctrina, para que probaran el mensaje del Mesías, porque renuncié y tomé por basura todo lo que yo traía del pasado. Todos hemos bebido de un mismo espíritu, y es el del Mesías y su mensaje. De nuevo, todos hemos bebido de un mismo espíritu, y es el espíritu del Mesías y de su mensaje. Juan capítulo 7, 37 al 38. Y ya lo leímos. El tema del reino y del Mesías no era el fuerte del apóstol Pablo. De nuevo, el tema del reino y del Mesías no era el fuerte del apóstol Pablo, pero se le reveló por el Mesías mismo. Además fue entrenado, fue bautizado, fue liberado y formado por los apóstoles del Cordero. El apóstol Pablo fue liberado. Ananías le puso las manos en la cabeza y se le cayeron los diablos de los ojos y de los oídos y recibió el reino. Así que el apóstol Pablo fue liberado, fue entrenado, fue enviado por los apóstoles del Cordero para que recibiera la doctrina del Mesías. Primera de Corintios capítulo 2 verso 3. Primera de Corintios capítulo 2 verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Por primera vez, dijo el apóstol, me sentí débil. Me sentía como un niño que no sabía nada. Tenía temor y temblor de hablar cualquier cosa, porque era mi nuevo paradigma, era un tema que él no conocía, era un tema que él no había nacido ahí, que él no había sido formado ahí, pero se le reveló en el camino y fue entrenado con los apóstoles, pero temblaba porque él sabía que esos hombres con los que él estaba hablando eran los hombres que habían sido entrenados directamente por el Mesías. ¡Wow! Un doctorado tremendo, un entrenamiento fuerte. El apóstol Pablo fue humilde, lo reconoció. No fue fácil para el apóstol su nuevo paradigma. Él tenía mucha letra. Y ahora hablaba un tema que no manejaba.
pero fue entrenado por el Mesías y sus apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4 al 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. No les hablé mi conocimiento antiguo, no los impresioné con mi doctorado y mi PH, no los impresioné con toda la Torá y el conocimiento de la judería estricta de la casa donde yo venía. No les di de mis aguas porque las vomité. Les traje a Jesucristo. Wow, esto es muy fuerte. Les demostré con poder del Espíritu Santo que yo había sido cambiado, que yo ya no era el perseguidor de la iglesia, que yo realmente fui visitado por el Mesías en el camino a Damasco. Tremendo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No les hablé lo que yo aprendí en el pasado. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Eterno. El apóstol Pablo no podía hacer discípulos con sus antiguos conocimientos o letras, pues existe una orden clara de parte del Mesías mismo. Mateo 28, 18 al 20. Esa es la orden. Todo lo que los apóstoles hacían era para el crecimiento del reino en el cuerpo de Cristo. De nuevo, todo lo que los apóstoles hacían era para el crecimiento del reino en el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Involucraban al cuerpo, bendecían al cuerpo. El apóstol Pablo conocía la dinámica del Mesías y la doctrina de los apóstoles. Por ello tenía que seguir la misma línea. No podía orinar fuera de la nica. Tenía que seguir la misma línea, señores. No podía quitar el dedo del renglón. Tremendo. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 al 17. De nuevo, Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo del Eterno y que el Espíritu del Eterno mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo del Eterno, el Eterno lo destruirá a él, porque el templo del Eterno, el cual sois vosotros, santo es. Todo era para el crecimiento de la iglesia y del cuerpo de Cristo. No era para muros ni para paredes, porque un muro no es santo, una pared no es santa, es el cuerpo de Cristo. Y todo era activando a la iglesia y enviándola a cumplir propósito. El Mesías vino por este templo. De nuevo, mira aquí, si alguno destruyera el templo del Eterno, el Eterno lo destruirá a él, porque el templo del Eterno, el cual sois vosotros, santo es. El Mesías vino por este templo. Él destruyó al templo del sistema y levantó a su templo al tercer día. Él quebró la estructura del sistema y levantó a su templo. Tú lleno del Espíritu Santo, puedes quebrar cualquier estructura humana, estructura de humanismo y de religión, y levantar el cuerpo de Cristo, levantar el propósito del reino sobre la tierra. Amén. Juan capítulo 2, verso 19. Juan capítulo 2, verso 19. Respondió el Mesías y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Wow. Destruid este templo. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que si alguno destruye el templo del Eterno, el Eterno lo destruirá a él. Porque el templo del Eterno, el cual sois vosotros, santo es. Y el Mesías vino por este templo. Él destruyó el templo del sistema y levantó a su templo. Juan 2:19. Respondiendo el Mesías y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces no tenemos que predicar sabidurías humanas o doctrinas diferentes. Tenemos que hablar del evangelio del reino para derribar estructuras. Y el Señor le dijo en Mateo 24: ¿veis todos estos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Toda piedra que no es amiga de la piedra principal y que ha construido, lo lamentamos, tendrá que ser derribada. Porque toda construcción que no lleva como base al Mesías y a su mensaje, al Mesías y a su doctrina, cuando se manifiesta el Mesías, la va a derribar de raíz. Lo sentimos mucho. No tenemos que predicar sabidurías humanas o doctrinas diferentes. Tremendo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 18 al 19. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno, él lo dijo por su propia experiencia, él se creía sabio, pero conoció el reino.
y se hizo ignorante. Entonces renunció al pasado y verdaderamente fue sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensata o insensatez para con el Eterno. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Toda la sabiduría humana, teológica, filosófica, de humanismo o religión es vana. Primera de Corintios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Por eso no podemos gloriarnos del conocimiento humano y apartarnos del mensaje y la doctrina del Mesías. No importa quién sea, si no ministra y educa con la doctrina del Mesías, está eliminado. Puede ser tu papá, puede ser tu abuelo, puede ser tu amigo, puede ser tu hijo, puede ser tu pastor. Si no predica reino, está eliminado. Y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, no te conozco, apártate. Tú construiste con las piedras que eran amigas de Faraón, pero yo te mandé a construir con mis piedras y no lo quisiste, rechazaste mis piedras. Es por eso que necesitamos una generación que construye con reino. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, verso 21 al 23. De nuevo, Primera de Corintios capítulo 3, verso 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se enamore de filosofías y de teologías y de cosas raras, porque todo es tuyo. Jesucristo habita en ti, el reino habita en ti, el Espíritu Santo habita en ti. No te enamores con la seducción de sus mensajes y con las cositas, con los polvitos de oro, porque todo es tuyo. Y mire el apóstol Pablo, qué lindo. Oye esto. 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y ahí se incluye él. Me gusta Pablo. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, o sea lo porvenir, todo es vuestro. No se sorprendan de nada. Es Cristo, no es un hombre. No sigan, hombres, no sigan cosas raras, sigan el reino, métanse en el reino. ¡Wow! Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ustedes, todo es de ustedes. Todo es de ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes son de Cristo y Él vino a conquistarlo para ustedes. Y Cristo es de Dios. Poderoso. Solo con su mensaje y su doctrina hay paz. Solo con el mensaje del reino, el mensaje del Mesías y su doctrina, hay paz, hay salvación y vida eterna. Primera de Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por eso no podemos escuchar cualquier cosa, sino solamente el reino. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, tiene que estar entrenada para el reino. Cuando nosotros probamos el reino, todo lo demás no sabe a nada. Cuando nosotros probamos el pan del reino, después que nos dan pan que no sea reino, no lo necesitamos, lo vomitamos y lo expulsamos. Y no es orgullo, y no es vanidad, es criterio, es decencia, es revelación, es fidelidad al reino. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Solo los que creen en el Mesías, en su mensaje, en su doctrina y en su bautismo serán salvos. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No importa si es judío, si es griego, no importa si es blanco, si es negro, no importa si es evangélico, si es católico. Si no cree en el Mesías y en su mensaje, porque no es lo mismo creer en el Mesías y obviar su mensaje. Si realmente crees en el Mesías, tienes que predicar su mensaje, porque si tú crees en el Mesías y no predicas su mensaje, tú no eres piedra que construye para el reino, tú eres piedra que construye para el sistema utilizando el nombre de Dios. Arrepiéntete. Amén. Entonces, pero todos los que creímos fuimos bautizados. De nuevo, pero todos los que creímos fuimos bautizados. De nuevo, pero todos los que creímos fuimos bautizados. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué espíritu? Juan 7, 37 al 38. Poderoso.
Y estas escuelas se ponen cada vez más calientes y cada vez más fuertes para que podamos ser entrenados para entender el Evangelio del Reino, para poder ser equipados, para caminar en reino, para caminar en gloria. No vamos a recibir el reino de la noche a la mañana, que podría pasar. Necesitamos sentarnos, repetirlo, escucharlo, masticarlo, rumiarlo, volverlo a comer, volverlo a oír, escribirlo, gritarlo, leerlo, buscarlo, pedirlo, tocarlo, activarlo. Tremendo. Por eso es importante todo esto. Estamos en pañales con el tema del reino, pero allá vamos a ser activados con reino. Estamos en pañales Iberoamérica, estamos en pañales Latinoamérica. Después que escuchamos algún tip de reino, nos damos cuenta que todos los mensajes dados en diferentes iglesias están mezclados y que la mayoría de nuestros liderazgos y de nosotros hemos estado mezclados, hemos estado dominados por Grecia, dominados por la cábala hebrea, dominados por las mezclas caldeas, por las mezclas griegas, mezclas romanas, por las mezclas de las estrellas con olor a misticismo, olor a esoterismo, olor a brujería. Necesitamos romper todo eso, señores, y volver al evangelio simple, al evangelio sencillo. Volvamos a sentarnos en la escuela, leamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, leamos a los profetas, a Isaías, leamos lo básico, volvamos a la fuente. Rompamos todo lente humano, rompamos, señores, toda lupa humana y encerrémonos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sigamos la vida del Mesías, estudiemos, escudriñemos su vida, sus milagros, su mensaje, su dinámica, su modelo, para que podamos entender realmente a qué vino el Mesías a la tierra. Es importante todo esto para nosotros, es importante todo esto para la comunidad, es importante todo esto. Y va a venir mucho más. Yo espero que todos nos unamos juntos cada noche y podamos participarle a otro y decirle, mira, no importa que llegaste tarde, no importa que llegaste en la escuela 20 o en la escuela 10 o en la escuela 15 o en la escuela 50, que vas a llegar, o en la escuela 100, no importa, sigue. Y empieza desde la 1. Y ustedes que recibieron desde la 1, vuelvan otra vez a escucharla desde la 1 hasta que haya un clic, hasta que haya un rompimiento. Y ustedes van a ver armas de fuego, bombas de tiempo, activaciones tremendas. El espíritu del reino se va a desatar. El Espíritu Santo, poder y fuego va a venir. Revelación tremenda. Vas a leer la Biblia y vas a ver que tu vida cambia. Tu forma de ver la Biblia es diferente. Tu forma de oírla es diferente. Cuando escuches a cualquiera hablando de cualquier cosa, no te enojes, pero te vas a asustar y vas a querer salir corriendo porque vas a descubrir que no es reino. Entonces, es importante que nos eduquemos con reino. Y está llegando la hora de que una comunidad inteligente y una comunidad mundial vuelva a la base a estudiar reino. No es una doctrina nueva, perdón. No es una secta, perdón. No es eso. Es el reino de Dios. No es nuevo. ¡Ay, qué revelación del profeta Jaime! Mentiras, no es revelación. Bueno, sí, se me ha revelado el reino, pero es leer la palabra, es releer la palabra, es escuchar a Dios. Es atender su mensaje, porque estoy cansado de lo mismo. Por eso me metí en las aguas del reino y todavía estamos en pañales, pero vamos a seguir recibiendo más, porque el Eterno cada mañana nos va a revelar más, cada mañana sus misericordias se van a manifestar. Entonces seamos entendidos, seamos sabios y no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y sigamos con el evangelio del reino y bendigamos a otro, afectemos a otro, cambiemos la vida de un pastor, cambiemos la vida de un apóstol, cambiemos la vida de una comunidad y démosle reino para que algo grande pueda venir. Que el Eterno nos bendiga a todos, que la bendición del Eterno esté con todos. Oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias, oro por ideas de oro, oro por recursos, oro por finanzas, oro por bendiciones, ideas de rompimiento, oro por expansión en el nombre del Mesías y declaro vida. Se va todo espíritu de muerte, se va todo espíritu de maldición. Respira con la nariz, sácalo por la boca. Fuera todo temor, fuera todo miedo, fuera toda locura, fuera toda ansiedad en el nombre de Jesucristo Señor, fuera toda torpeza, fuera todo atolondramiento. Suelta los oídos, suelta los ojos, suelta nuestra mente, espíritu de estupor, de pereza, de cansancio, fuera en el nombre del Mesías. Nos declaramos libres en esta hora. Salgan las tinieblas, salga la hechicería, salga la muerte, fuera en el nombre del Mesías. Nos declaramos libres en esta hora. Se desbaratan y se destartaran las tinieblas y nos declaramos en victoria total. Reciba el reino en el nombre del Mesías. Gracias, Padre, por tu reino. Desatamos recursos y desatamos bendiciones.
Yo sigo pintando porque voy a hacer una exposición de arte virtual, tal vez en un Zoom voy a invitar a los interesados para ver las obras de arte y explicar un poco acerca de ellas. Y bueno, estoy también escribiendo las escuelas Cornelio, las casas Cornelio, y estamos metidos en oración, en clamor, para que el Espíritu Santo se revele a nuestras vidas y nos active más, y seamos llenos del Espíritu Santo en dimensiones mayores, todos juntos como cuerpo. Vamos juntos para la cima, vamos juntos para la montaña. Porque cuando un equipo se levanta no puede ir solo, cuando un hombre o una mujer sube de nivel, es imposible que vaya solo, lleva a su gente, a su familia. Pues estamos subiendo de nivel todos juntos, porque yo lo estoy transmitiendo, lo estoy compartiendo, no lo estoy escondiendo, no necesito esconderlo. Porque esto no es mío, esto es del reino, del Padre. Vamos a darlo. De gracia lo recibimos, de gracia lo damos. No seamos ingratos, eso sí. Acuérdense que el profeta come, ¿verdad? Acuérdense que el profeta tiene que pagar locales y hacer cosas para hacer lo que está haciendo. Entonces acuérdese de eso, ¿verdad? Y sea agradecido y el Señor le va a bendecir. Lo demás, el Padre lo hace. Pero un besito a todos, les mando besitos a todos, los amo. Gracias por ser maravillosos, bendigo sus vidas, bendigo su amistad, su compañerismo y seguimos al frente. Besitos a todos, tengan una noche maravillosa. Shabbat Shalom, Iberoamérica Shalom, hasta mañana, donde tendremos la escuela número 30, si el Eterno lo permite. Besitos a todos y tengan una noche maravillosa. Shalom. Gracias.